No, pero sale acá por está en el líquido saturado. Exacto. El 0,00 es dentro porque dice la variación inicial y el líquido. No lo hace sale como si era el líquido saturado. Pero también se la nueva. Cuando sale el líquido saturado. No creo que salga. Así P por la función de 1 y con la P la necesidad de los 270 ¿Cuánto da la multiplicación? 0,28996. ¿Tan chico? No, 0,2.891. ¿Cero cuánto? 2.891. Son 2 millones para 2, después del 2 que pongo. 891. 8, 996. 996. No, es que así no se entiende. Pero así sí, porque no vaya así, yo lo entiendo. 891. Es que tendría que decirlo así. 2.891.996. 2.891.996. Ya, pues, pero ¿cómo quedan las unidades, doctor? Newton metro cuadrado. Aquí lo que conviene hacer es sacar para afuera el kilo. ¿El kilo qué significaba? 1000, ¿no? Sí. 1, 2, 3. Para estar más claro, más que nada. 289, 1, 2, 3, 1996. Ahí acá la saqué. Y entonces eso se simplificó y quedó así. Por tanto, ¿cómo me va quedando la situación? El newton por metro partido por kilómetro. ¿Qué es lo que es newton por metro? Fuerza. Ya, ¿y cuál es la unidad? Joule. 289, ¿cierto? Joule partido por kilómetro. Esa sería como unidad de trabajo. Ahora, como tiene el kilogramo, podríamos devolverlo, a lo mejor lo podemos decir así nomás. No puede ser eso. Y que tendríamos que devolverlo, ¿no? Sería la misma. Ya, Y ahí quedaría en kilojoule partido por kilómetro. O sea, eso sería un trabajo unitario. Trabajo unitario. Entonces, puedo dejarla acá adentro, pero newton por metro me va a dar joule. Y después de simplificar metro cuadrado por metro cúbico, newton por metro me quedaría kilojoule partido por kilómetro. Pero no tiene significancia. Eso es lo que les decía yo el otro día. Era simplemente para ver si atinan con los. Si atinan con las unidades. A esta altura del séptimo semestre, eso debería ser. ¿Ah? Así, de taquito, pa, de frente, sí. Como todo bien, vamos por. Ajá. Sexto. Aquí derechamente sí se está midiendo la variación del trabajo de flujo total. Fíjense que aquí es trabajo de flujo, las unidades son de trabajo de flujo, pero ahora es trabajo de flujo total. Pero mide la variación, así que no es con respecto a este dato, no es con respecto al 5, aun cuando estamos hablando de los mismos conceptos, no es con respecto al 5, porque aquí la trampa estaba en que es la condición inicial. Y la condición inicial es un líquido que está quieto. Por lo tanto, si está quieto, hace trabajo. Pero en cambio acá,
estoy hablando de una expansión. El líquido se está transformando en vapor, entonces hay una expansión. Si lo quieren pensar respecto al cilindro, si yo tenía solo líquido acá, condición inicial líquido, puede tener toda la presión que usted quiera, pero está quieto, a líquido. Por lo tanto, era válida las unidades, válido el número, pero no tenía significancia física. En cambio ahora, estamos hablando de otra situación, ¿cierto? Ahí estaba originalmente y ahora aquí hay vapor, entonces va habiendo una variación. Ahí está la variación. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Me estoy tomando asunto. Aquí está la variación. ¿Ven? Cuando era líquido no tenía sentido porque estaba quieto el pistón. Porque le pedí en la condición inicial. En la condición inicial hay líquido. El pistón está encima. Pero en cambio acá le dije la variación de trabajo flujo total. Y ahí en la variación necesita la variación, y es total, por lo tanto no necesita la variación de volumen específico, necesita la variación de volumen total. Y la variación de volumen es todo aquel líquido que se ha transformado en vapor. Entonces ese vapor es la variación de volumen, que multiplicado por la presión del pistón, que es constante, entonces hay una presión que es constante, pero también hay una variación de volumen. Y esa variación de volumen es la responsable de levantar el pistón. Entonces ahí sí tenemos trabajo. Y como es fluido, trabajo-flujo. Entonces la presión que es constante por la variación de volumen. Pero la variación de volumen ya la habíamos sacado. Estaba acá. ¿Ya? O sea, ¿cierto? El volumen específico FG, que es la resta de estos dos volúmenes, y lo multiplicamos por la masa. O sea, eso ya lo teníamos. Entonces, esta es la presión, como dice, vuelvo a insistir, como dice total, me está hablando ya no específico, sino que tengo que la presión por Vg menos Vf y por la masa. Por eso ya lo calculamos, ya está calculado acá. ¿Ya? O sea, esto es todo eso. El completo, ya está calculado. Y por la presión que en este caso es constante, 270,28 kilopascales por 2,66, 8, hasta ahí no voy a llegar, metros cúbicos. Nuevamente se nos va a simplificar kilonewton partido por metro cuadrado por metro cúbico. 721,11. ¿Y ahí queda cuánto? 721,11. Ya, y ahí me quedaría 721,11 kilojoule partido por kilogramo. Y ahí termino. Y entonces esto es un trabajo de flujo. Es el trabajo de flujo. ¿Viste el papel fácil, no? Para sacarse un 7. Sí, regalado. Dice. ¿A dónde? ¿Esa? Kilopascal. Kilonewton partido por metro cuadrado. Un pascal es un newton partido por metro cuadrado. Y acá se conserva. Los metros cuadrados se simplifican con el metro cúbico, te queda metro elevado a 1. Y ese metro se multiplica con el newton y te da el joule. ¿No te dice kilonewton? Sí, ahí, kilonewton. Y aquí kilojoule. ¿No tomamos kilogrifo 1?
ahí. No, O sea, en esta tabla, la que estamos hablando, entonces, creo que ha llegado hechas por presión. Fíjate, lo de la presión no está ahí, que fíjate que está bien calculado, está en el 5 en el 10, lo tengo ahora. Existe, pero aquí no está la buscar. Tengo la presión, y teniendo la presión, lo siento es con la temperatura y ahí está. Ya, ¿estamos claros? ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? Bien, porque no esté con otro ejercicio. No, a ver, veamos los resultados. Ah, pero el 7 está hecho con 140. Eso es el 1, vos es el primero. Ah, es el primero. Ahí. Ah, este no está hecho. Lo hicieron ustedes. Bien. Así es. Lo que me preocupa es que hayan entendido esto, ¿ah? Esto es lo que me preocupa que hayan entendido. Eso. Eso y eso. Porque estos dos dan paso a esto. Primero tienen que entender eso. O sea, estamos hablando de que hay líquido y hay vapor, porque estamos en zona de transformación. Entonces, como hay transformación, va a haber diferencias porque uno está como líquido y el otro está como vapor. Entonces, esa es la diferencia de los volúmenes específicos. Después, teniendo la diferencia del FG, si yo lo multiplico por la masa, me queda el total, pero ya de volumen, porque eliminé, ¿qué es lo que eliminé acá? El kilogramo. O sea, esa condición de específico, la eliminé. Lo multiplico por el total de masa que tengo. Entonces, ya, aquí es los metros cúbicos por un kilogramo, pero al multiplicar por el total de kilogramos que hay en el sistema, me da el volumen normal, el volumen total de lo que estoy analizando. Eso es lo que hayan entendido. Lo mismo acá. Aquí es la entalpía por cada kilogramo, pero si yo tengo 4 kilogramos, son 4 veces esta entalpía. Entonces ahora pasa a ser la entalpía total y desapareció la condición de específico. Ya no va el kilogramo. Entonces eso es energía, punto. Después acá, saliendo la variación de volumen y la presión que es constante, porque es transformación de líquido a vapor a presión constante. Entonces está fácil calcular el trabajo-flujo porque es la misma presión siempre, pero está cambiando el volumen, que fue lo que trataba de mostrarles acá. ¿Ya? Hubo variación de volumen. Entonces no puede haber trabajo si no hay movimiento. En este caso el pistón se levantó. Entonces sí hubo movimiento, por lo tanto sí hay trabajo. En cambio acá no tiene sentido. Ahí les puse una trampa para ver si están pensando o están copiando. Esto no tiene sentido. Físicamente hablando, esto no tiene ningún sentido. Porque estoy hablando de esto. Tengo un líquido y encima tengo un pistón. ¿Se mueve el pistón? No hay razón por qué se mueva. Sí lo puedo calcular perfectamente, pero sentido físico no tiene. ¿Ya? ¿Y por qué no lo acabo de calcular? Porque lo teníamos sometido a presión. A presión había, el volumen específico existe, pero no hay variación, por lo tanto no hay trabajo. Pero puedo calcular algo sí, pero no tiene realidad física. En cambio este, sí. Porque hubo, el vapor aumentó de volumen. Ya. Y fíjense qué es la variación. Fíjense, entiendan qué estamos restando acá. Este era el volumen del líquido. Cuando el líquido, y esto va a dar pie a un ejercicio más adelante, que el profe por calitativo se nos va a explicar, debería dejarnos pensar solo. Si ese es el volumen del líquido, entonces, si por ejemplo nosotros transformamos todo el líquido en vapor, lo que varía es precisamente, aquí por ejemplo, yo tengo un líquido y parte del líquido se evaporó ya. Entonces, esa es la diferencia, eso fue el aumento de volumen. Pero cuando se haya evaporado completamente, el delta de volumen, ¿cierto? Es esto, estamos acá, cuando se ha evaporado completamente, el líquido va a desaparecer. Entonces,
¿Cuánto es la variación de volumen? Es el volumen total que se generó cuando ya se desapareció todo el líquido, pero ¿cuánto es la variación? Me están preguntando por la variación. Entonces la variación hay que quitarle el volumen del líquido porque ese era el volumen original que se estaba ocupando. Entonces, ¿cuánto sube el pistón? Eso no sube. Aunque ahora haya puro vapor, ahora haya puro vapor, esa era la posición original con líquido. Entonces, después cuando hay puro vapor, esto tengo que restarlo. Porque eso es donde está el pistón, sigue estando ahí, si considero ese volumen de vapor. Pero todo lo demás que subió fue lo que levantó el pistón. Entonces esa trayectoria del pistón es la que estamos analizando en el trabajo. ¿Y quién hizo ese trabajo? Un objeto sólido no, el fluido lo levantó. Trabajo flujo. Entonces por eso que es la variación de volumen. Por eso que hacemos, aquí estamos usando primero la resta, después multiplicado por la masa, nos da la variación de volumen, no el volumen. ¿Lo entienden o no? ¿Les quedó claro o no? No estoy muy seguro. De nuevo, ahí está el líquido, ahí está el pistón, y cuando se haya evaporado todo el agua, y si nosotros tuviéramos una perforación aquí, ¿qué pasaría con el pistón cuando se haya evaporado todo el agua? ¿Caería? Quedaría acá, ¿cierto? ¿Pero por qué no cae? Porque en realidad aquí nosotros no tenemos una apertura. Entonces cuando se haya transformado todo el líquido en vapor, vamos a tener todo esto con vapor. Pero cuando yo te pregunto, bueno, ¿pero cuánto subió el pistón? Y el pistón subió esto. Eso es lo que sube. Entonces es la variación de volumen. Entonces, a este volumen que es puro vapor, le tengo que quitar el volumen que había de líquido. Entonces, ahí sí, esta es la variación de altura del pistón. Y si la variación de altura yo lo multiplico por el área del pistón, me va a dar la variación de volumen. Entonces, es por eso que es la resta primera de lo específico y después lo multiplicamos por la masa y eso me da la variación de volumen total. Entonces, si usted tiene dudas de si hay trabajo flujo, mire esto. A la que haya trabajo, debe haber desplazamiento. Y ese fue mi desplazamiento. Entonces, mi trabajo flujo debe corresponder a ese desplazamiento. ¿Cacharon? Por lo tanto, por ende, si yo mi presión la multiplicara por el área de la base o área del pistón, me daría fuerza y me debería, al multiplicar esa fuerza por la variación de altura, debería llevarme al mismo trabajo. Serían dos caminos para llegar al mismo valor. Bien, vamos entonces a la etapa final de este repaso. Borramos. Ya, entonces, eso es lo que nosotros ya sabemos de la mezcla, que cuando estamos dentro de la campana, ¿cierto? Acá tendríamos por fuera de la campana, tenemos líquido comprimido o sobreesfriado, acá tenemos mezcla, donde tenemos líquido y vapor, y aquí tenemos vapor sobre calentado, ¿ya? Ahora, esta temática, ¿cierto?, nos va a introducir en un concepto que se llama calidad. Y la calidad lo que busca es saber qué proporción, ¿cierto?, se halla, en qué proporción está la relación líquido-vapor, ¿ya? Pero en realidad la calidad se va a abocar a la razón entre la masa de vapor y la masa total de mezcla. Eso va a ser la calidad. X va a ser igual a la masa, ¿qué decía ahí? Masa de vapor partido por la masa total. ¿De quién? De la mezcla.
observación. Si estamos en el punto de vapor saturado, si estamos en el punto de líquido saturado, ya, acá, X es igual a ¿cuánto? ¿Qué pongo arriba? La masa. Y si estamos en líquido saturado, en el punto de líquido saturado, ¿cuánto va la masa de vapor? Si estamos en ese punto, ¿cuánto vale la masa de vapor? 0. ¿Y la masa de la mezcla? ¿No hay cero también? No hay cero. Recuerda que estamos haciendo unitario. Estamos en unitario. Entonces, la masa de vapor en el unitario es 0. Y la masa total de la mezcla, 1. Estamos trabajando con los valores unitarios. O sea, contra 1 kilogramo. Por eso dividir kilojoule partido por kilogramo. Contra 1 kilogramo. Entonces, cuando aquí está ya, aquí, si estamos trabajando con valores unitarios, aquí, tú mismo lo dijiste, ¿cuánto de vapor tenemos? 0, porque estamos en la línea de líquido saturado. 0 líquido. O sea, 0 vapor. Pero 0 kilogramos de vapor. ¿Ya? 0 kilogramos. Ahora, la masa total de la mezcla. La mezcla contiene en este minuto, no hay mezcla en realidad, solamente es líquido. ¿Y cuánto es la masa? Si estamos trabajando en unitario, 1. Entonces, la mezcla vale 1 kilogramo, pero en realidad no es mezcla, es solamente líquido. Entonces, 0 dividido por 1, ¿cuánto es? 0. Líquido. 0. Ahora, vamos al caso opuesto. ¿Qué pasa si nos vamos acá, al vapor? El vapor es 1. Toda la masa es vapor. 1 kilogramo. Y la masa total de la mezcla, ¿cuánto es? 2, 1 y 1, 2. No, ¿por qué 1 y 1? No, porque agua y. No, pues todo el líquido se transformó en vapor. Es 1. Porque es la masa total, ahora ya no es mezcla, es puro vapor. Entonces, ¿cuánto da? 1. ¿Cacharon al final eso? ¿Lo captaron? O sea que cuando yo estoy aquí en 100% vapor, la cantidad es 1. ¿Ya? Porque toda la masa de la mezcla se convirtió en vapor. O sea, mejor dicho, todo el líquido se transformó en vapor. Por lo tanto, ¿cuál es si la fracción es la masa de vapor dividido por la masa total de la mezcla? Es 1, porque todo se transformó en vapor, 100% calidad. Y cuando estoy en líquido saturado, ¿cuánto de vapor hay? Nada, 0, porque es puro líquido. Pero la mezcla sigue siendo 1 kilogramo, por lo tanto nos da 0. ¿Ya? No puedes poner 0 acá, porque matemáticamente, si pones un 0 acá, eso lo llaman los matemáticos indeterminados. ¿Ya? Se puede dividir por 0. Ya, pero sí se puede poner el 1 porque toda tu masa es 1, en este caso. Ya, entonces esa es la idea de usar la calidad. Ahora, ¿por qué introdujeron este concepto de calidad? Que en realidad, como dice ahí, es una razón, es una fracción. ¿Ya? Una razón o fracción. Básicamente porque cuando estemos analizando puntos intermedios, ¿cierto? Vamos a querer saber en la mezcla
cuánto de vapor tengo y cuánto de líquido tengo. Cuánto se ha transformado en vapor y cuánto no. Entonces ahí si lo queremos colocar en términos de fórmula, ¿cierto? Eso sería así, ¿cierto? La masa de vapor partido por la masa total. ¿Ya? Entonces ahí masa total. Y eso fue lo que escribí. Ahora, la masa total, ojo, otra ecuación, vamos a ponerle aquí. Entonces la cantidad X va a ser igual a la masa de vapor partido por la masa total de la mezcla. Y por otro lado, también siempre es interesante esto, la masa total va a ser igual a la masa de líquido más la masa de vapor. Ah, pero ¿cómo se llama el líquido para nosotros cuando estamos dentro de la campana? Líquido saturado. Líquido saturado, así que esto sería MF. Sí. ¿Y cómo se llama el vapor saturado? G. M sub G. ¿Ya? ¿Cómo que deja? Masa de vapor y abajo masa total de la mezcla. Eso que está ahí. Sí, bueno, los hermanos usan ese lenguaje. El Señor puede informar al pastor. Bueno, ¿qué dice aquí? La calidad tiene significado solo para mezclas saturadas. De ahí que para las regiones de líquido comprimido o de vapor sobrecalentado no lo tenga. O sea, estamos diciendo, ¿cierto?, que vamos a hablar de calidad solo cuando estamos al interior de la curva de la campana. Y su valor está entre 0 y 1. La calidad de un sistema compuesto por líquido saturado, 0. Y la calidad compuesta por vapor saturado, 1, que fue lo que habíamos sacado ahí. ¿Ya? Observen que las propiedades del líquido saturado son las mismas, ya sea que este exista solo en una mezcla, solo o en una mezcla con vapor saturado. Observen que las propiedades del líquido son las mismas. ¿Captaron eso? No, quiere decir que como yo tengo lo que quiere decir en el fondo, ese es tu punto. ¿Ya? Y ese es tu punto de líquido y aquí está tu punto de vapor. Si yo me paro acá, Líquido. significa que tengo un porcentaje de líquido y un porcentaje de vapor. ¿Dónde saco los datos? ¿Dónde están tomados los datos de este líquido? Acá. ¿Y dónde están tomados los datos de este vapor? Acá. Eso es lo que está diciendo. O sea, yo me pongo aquí, tengo mezcla de líquido y vapor, pero ese líquido tiene las propiedades de este punto. Y este vapor tiene las propiedades de este. ¿Ya? Porque tienen que tener presente que durante toda esta trayectoria lo que está ocurriendo es transformación de líquido a vapor. Pero en esta gráfica a la misma presión y a la misma temperatura. Por lo tanto, las propiedades están leyéndose aquí, pero las cantidades se están leyendo acá adentro. ¿Ya? Por ejemplo, si me corro hacia allá, este punto ahora va a tener más vapor y menos líquido. Y si me corro hacia acá, este punto tiene más líquido que vapor. Pero la propiedad de ese líquido está aquí. Y la propiedad de ese vapor sigue siendo leída ahí. ¿Ya? O sea, el que yo mueva el punto en la gráfica no cambia las propiedades del líquido ni las propiedades del vapor. Lo que hace es cambiar y decirme que hay más vapor, o si me muevo para acá hay más líquido. ¿Ya? Pero la propiedad en sí de ese vapor que tú tienes ahí es un vapor saturado y que lo leíste aquí por primera vez. O líquido saturado o vapor saturado. ¿Se entiende?
Si, por ejemplo, si yo tiro este gráfico acá, allí, el volumen, aquí yo tengo la mezcla de vapor, pero si yo quiero saber el volumen específico del vapor que está en esta mezcla que está acá, entonces el volumen específico correspondería a acá. Por eso yo les digo que los datos del vapor se están leyendo acá, las propiedades, aquí el volumen específico ahí, las propiedades de ese líquido aquí, el volumen específico del líquido se va a medir aquí y del vapor acá. Entonces este punto, si yo pregunto por el volumen específico del líquido que está en este punto de mezcla, lo leo acá. Si yo pregunto por el volumen específico de este vapor que está aquí en la mezcla, lo leo acá. Y entonces, ¿qué me sirve saber esto? Las proporciones. ¿Cuánto de líquido y cuánto de vapor? Oye, ya te quieres. ¿Sí? Hay que anotarlo. Felipe Aranda. Walter Barraza. Carla Bravo. Luis Cisternas. Leonardo Purguil. Oye, ¿qué le pasa al Purguil que no viene? Juan Fernández. Hugo Figueroa. Matías Guajardo. Mauricio Jara. Presente. Alfredo Jiménez. Presente. Javiera León. Alessandra. Carlos Morales. Presente. Edgardo Neira. Felipe Parrao. Benjamín Ramírez. Pablo Rojas. Olga Rojas. Gino Di Carlo. Julio Salinas. Presente. Luciano Sepúlveda. Rubino. Jan Tapia. Presente. Ronald Vega. Jordan Villalobos. Y Ángelo Villegas. Gracias a Dios. Seguimos. Ya, entonces, ¿cierto? Aquí voy a tener la mezcla, aquí pongan atención porque hay que desarrollar una formulilla, ¿verdad? Y que esa formulilla se va a hacer extensa. Bueno, lo otro que dijimos que aquí también vamos a agregar ese concepto, si tenemos mezcla, y la voy a poner entre comillas, que es 100% líquido saturado, pero no se pierde ese concepto, la calidad es 0. Y si tenemos entre comillas mezcla que es 100% vapor saturado, la calidad es x igual a 1. ¿Ya? Para que no se pierda esa información. Ahora, eso no lo sé. Eso que yo acabo de poner ahí no es para que ustedes se lo aprendan de memoria. Es para que ustedes lo cotejen con la fórmula, analicen el concepto y por qué es 0, lo que les puse ahí en la fracción. Es para que ustedes le den vuelta. ¿Por qué? Si lo entienden, no se les va a olvidar más. A mí se me olvida, pero yo me voy a la fórmula, pienso el concepto y recupero los números, 0 y 1. ¿Ya? ¿Por qué 0? Porque no hay vapor, que es lo que va arriba de la fracción. ¿Y por qué 1? Porque ahora es todo vapor y la mezcla total también es vapor. Entonces me da 1. Y lo otro,
que como se dieron cuenta, al ver el concepto de calidad, nos recordó que estamos hablando de 1 kilogramo, que se lo he dicho varias veces de distintas formas. Estamos hablando todos los datos contra 1 kilogramo. Por lo tanto, cuando analicemos los ciclos, que ya estamos cercanos a eso, es contra 1 kilogramo. Todo el ciclo se está haciendo en 1 kilogramo. Pero yo les voy a pedir que me lo pasen a una planta real y les voy a dar el flujo. O sea, tienen para entretenerse. ¿A todo esto cómo van con los proyectos? ¿Ah? ¿Cómo van con los proyectos? Hace evaluación ambiental. ¿Cierto? Se los va a comer. Ya deberían haber hecho la investigación de la transmisión de calor a través de un muro compuesto. No se los vaya a comer el sistema. Bien, líquido saturado. Esto es la mezcla. Entonces, tenemos un volumen que va a ser de una mezcla, pero ¿de cuánta masa? 1 kilogramo. 1 kilogramo. ¿Ya? O sea, aquí tenemos el volumen específico. Miren, dice volumen específico promedio. ¿Promedio de qué? De la mezcla saturada. ¿Cuál mezcla? El líquido con vapor. Pero es de 1 kilogramo, por eso sigue siendo volumen promedio específico. Y acá tenemos el volumen, ¿cierto?, específico del vapor. Y aquí el volumen específico del líquido restante. ¿Por qué restante? Porque hay que completar 1 kilogramo. ¿Ya? O sea, si aquí me dan un volumen, hay algo que falta. Sí, el líquido. Cuando esto sea 100% vapor, completamos. ¿Pero cuánto es 100%? Cuando evaporaste el kilogramo completo. ¿Ya? Eso no lo olviden, porque eso nos sirve para mantener bien el concepto en la mente de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí se trata de encontrar una fórmula que me dé ese volumen promedio. Entonces, si yo quiero el volumen, miren, pónganse atentos, pónganse vivitos, como dice el profesor, pónganse vivitos. El volumen total, fíjense que no será de específico, estoy esperando el volumen total. El volumen total va a ser el volumen de líquido más el volumen de vapor. ¿Cómo dijimos que era la fórmula de volumen? Era la masa multiplicado por el volumen específico. En este caso, este volumen específico es el que queremos encontrar. ¿Ya? Entonces sería, vamos a decir que es la masa total por un volumen específico promedio que lo desconocemos. Si conocemos esto, conocemos la masa total. ¿Por qué? Porque sabemos que es 1 kilogramo de partida. Luego, el volumen del líquido sería la masa del líquido multiplicado por el volumen específico del líquido saturado, más la masa de vapor multiplicado por el volumen específico del vapor saturado. ¿Ya? Entonces ahí tengo esa ecuación. ¿Qué quiero obtener yo? Yo lo que quisiera saber, lo que ando buscando, es este dato. ¿Ya? Entonces, por otro lado, ¿qué es lo que es el volumen específico del líquido? Es, ¿cachai? La masa del líquido es la masa total menos la masa de vapor. ¿Ya? O sea, esto lo estoy reemplazando. La masa del líquido es la masa total menos la masa de vapor. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me dices? ¿Por qué? ¿Para qué sirven estas cosas? ¿Cachai? Ya, entonces vamos a dividir ahora masa total. Ya, acuérdense que cuando yo divido a ambos lados de la igualdad por el mismo valor, la igualdad se mantiene, que era una regla básica de las ecuaciones que vieron en el primer semestre. Entonces, voy a dividir por la masa total. Si yo divido por la masa total, voy a dividir aquí por la masa total y al otro lado de la igualdad también. Entonces me va a quedar así, MT menos MG por BF más
mg por vg. Y eso yo lo dividí por la masa total. Ahora, recuerden que yo puedo hacer una subdivisión, o sea, yo aquí puedo separar. Yo puedo decir mt menos mg por bf más mg por vg partido por mg. Entonces, eso está dentro de la regla de la fracción, ¿cierto? Había una suma de por medio y yo con el denominador, ¿cierto?, subdividí esto, y de hecho aquí me falta colocarlo. Ahí. Ahora, ¿qué es lo que es mg dividido por mt? ¿Qué es lo que es mg dividido por mt? X, calidad. X. ¿Cierto? mg dividido por la masa total es calidad. Entonces me queda x por vg. Y ahora, yo puedo dividir volver a hacer esa fracción. Entonces me queda así, mt menos mg, pero está dividido por la masa total. Pero puedo aplicar la misma propiedad que usé contra la suma. Yo puedo decir mt partido por mt menos mg partido por mt. ¿Qué es lo que es mt partido por mt? 1. ¿Y qué es lo que es mg partido por mt? Calidad. Entonces, todo esto es 1 menos x por bf, ¿cierto? Porque aquí está bf. Entonces, todo esto es 1 menos la calidad multiplicado por bf más la calidad, más la calidad por bg. Entonces, así estaría quedando el volumen específico. El volumen específico promedio de la mezcla sería 1 menos x, cierro paréntesis, por el volumen específico del líquido más la calidad por Vg. ¿Ya? Ahora anotamos esa fórmula porque vas a hacer unas fórmulas interesantes ahora. Entonces el volumen específico promedio va a ser igual a 1 menos la calidad por el volumen específico del líquido saturado más la calidad por el volumen específico. Esa pregunta, por ejemplo, puede ser una pregunta perfectamente como ejercicio de prueba. Te doy la calidad, te doy la temperatura, y si te doy calidad o te doy las masas. Si te doy las masas, puedes sacar la calidad, y te doy presión y temperatura, puedes sacarme los volúmenes específicos y me puedes dar el volumen promedio de la mezcla. Perfectamente. Pero vamos a hacer un paso más acá. Vamos ahora a tratar de despejar la calidad. Entonces vamos a despejar la calidad. Dijimos que la calidad es mg partido por t. ¿Cómo quedó? Volumen promedio igual a OF o calidad por VG. Esta anótenla no porque no quiero despejar. El debate ya se me incómodo. Sí, pero anota la fórmula. Es lo mismo que decir que... Lo que pasa es que tiene otra cara la fórmula. Es para lo mismo, pero tiene otra cara. Sí, hermano. Hermano, nota. Pero es lo mismo que la... O sea, está trabajado no con G, sino que con la diferencia. Esa es la diferencia. Está usando igual ese dato, igual está usando la calidad, pero está usando aquí el FG. Ya, y 6, si nosotros tenemos la fórmula, mira acá, si tenemos esta fórmula, entonces despejamos. Este pasa restando y este pasa dividiendo. Entonces podemos despejar la calidad y la fórmula 6 va a ser que la calidad va a ser la diferencia entre el volumen específico promedio menos el volumen específico del líquido
Y todo esto dividido en el volumen específico de la diferencia. Entonces ahora tenemos una fórmula para la calidad. Eso sí que es otra onda. Se agregaron comillas. Espectacular. Antes del 1.